En esta lista quiero hablarte de los 7 mejores escritores españoles de todos los tiempos. Te voy a presentar a estos autores en orden inverso, del número 7 al número 1, y te va a sorprender el número 1. Es algo que no te esperas, pero eso lo vas a ver al final de este vídeo. ¡Comenzamos! Número 7. Camilo José Cela. Camilo José Cela es un escritor por el cual yo personalmente tengo mucho aprecio, porque cuando era joven, cuando yo tenía, 18 años, 20 años, era el escritor más famoso de España, porque acababa de ganar el premio Nobel hacía no mucho tiempo y tenía muchísimo prestigio y muchísima fama. Era prácticamente el escritor que todo el mundo conocía. Cela nace el año 1916 y muere en 2002. Se hizo inmensamente famoso cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en 1989, que es el máximo reconocimiento de un autor vivo. Piensa que Cela es la última persona española que ha ganado el Premio Nobel. Es cierto que Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel más adelante, pero es peruano y español. Pero Cela es el último español de nacimiento en ganar el Premio Nobel en 1989. Y eso le dio una inmensa fama en todo el país. Su novela La familia Pascual Duarte inauguró lo que se llama el tremendismo en la narrativa española. Fue su debut como escritor y fue un debut absolutamente deslumbrante, porque es una novela muy famosa, muy tremenda, es una novela adaptada al cine y se considera uno de los libros españoles más importantes del siglo XX. Sin embargo, su gran obra maestra es La Colmena. La Colmena es un libro por el que personalmente tengo un gran aprecio. Es el libro que salió en la selectividad, cuando yo hice la selectividad para entrar en la universidad, o sea, era lectura obligatoria La Colmena, y me salió La Colmena en selectividad. Por lo tanto, es un libro que he leído muchas veces y es un libro que he estudiado muchas veces y es un libro por el cual tengo un gran aprecio. Creo que La Colmena es una gran obra maestra. Es un libro que no es fácil de leer porque tiene este narrador coral. Es una obra que está considerada una de las mejores novelas españolas del siglo XX y es una novela que tiene una adaptación al cine de Mario Camus que es muy buena, en la cual Cela hace un pequeño papel y que te recomiendo ver. Cela fue miembro de la Real Academia Española desde 1957 y su obra se ha traducido a más de 40 idiomas y publicada en más de 60 países. También recibió el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes, por lo tanto es un autor multipremiado. Tengo que decirte que la obra de Cela probablemente esté en cierto sentido olvidada. A pesar de que es el último premio Nobel español de nacimiento, prácticamente se ha dejado de leer, apenas se lee en algunos institutos y yo creo que es un autor que hay que reivindicar y es un autor absolutamente extraordinario que merece estar en esta lista. Número 6. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es un autor que nace en 1881 y muere en 1958. Ganó el Premio Nobel de Literatura el año 56. Es un autor que es muy importante porque es como el padre espiritual de la generación de 27, pero al ser únicamente poeta, su obra quizás no ha llegado tanto al gran público como otros escritores de esta lista. Es autor de más de 30 libros de poesía, crítica y prosa poética. Su obra más conocida es Platero y yo, que ha sido traducida a más de 50 idiomas y es un libro que todavía se sigue leyendo en muchas escuelas de primaria. Fue un pionero de lo que se llama la poesía pura e influyó mucho en la poesía del siglo XX. Su trabajo combina sensibilidad, rigor formal y una gran profundidad espiritual. Es un autor que no es fácil, yo diría que no es fácil, es un autor difícil, es un autor que tiene mucha poesía centrada en la naturaleza, es un autor en cierto sentido intelectual, a la vez que emocional, y fue el mentor literario de muchos otros poetas. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos y por esa razón merece estar incluido en esta lista. Número 5. Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer nació en 1836 y murió en 1870. Tuvo una vida muy corta y es el máximo exponente del romanticismo en España. Aunque murió joven, dejó una huella duradera con sus rimas y leyendas y tiene otras obras también muy interesantes, cartas desde su celda, etc., publicadas póstumamente. Bécquer es un autor muy leído y muy influyente, tanto en el ámbito académico y popular. Y es un autor que se ha adaptado por ejemplo, en canciones muchísimas veces
veces, se han hecho muchas canciones basadas en su obra. Es un autor muy traducido, muy estudiado fuera de España, y su obra es clave para entender la evolución de la poesía moderna española. Y es un autor que se sigue leyendo bastante, sobre todo, por ejemplo, en secundaria, porque siempre las rimas, las leyendas suelen ser lecturas obligatorias en muchísimos institutos, en la asignatura de historia de la literatura en bachillerato, en selectividad. Es un autor que forma parte del canon histórico de la literatura española y por lo tanto dentro de ámbitos académicos, universitarios, en secundaria se sigue estudiando y se sigue leyendo mucho. Por lo tanto es un autor muy influyente, es un autor muy bueno. No es fácil, a pesar de que parece fácil, sobre todo sus leyendas a nivel de vocabulario. Es un vocabulario complejo, es un vocabulario muy rico, pero es un gran escritor y sin lugar a dudas es un autor que merece mucho la pena leer. Número 4, Lope de Vega. Lope de Vega es un autor absolutamente increíble. Nació en 1562 y murió en 1635. No somos conscientes de la inmensidad, de la cantidad de la obra de Lope de Vega. Estamos hablando que este autor es autor de más de 1500 obras teatrales. Repito, 1500 obras teatrales. O sea, es una cifra absolutamente brutal. Y miles de poemas, novelas y cartas. O sea, el volumen de su obra es inmensa. Revolucionó el teatro en lengua española con su obra teórica Arte Nuevo de hacer comedias. Este es un libro donde, digamos, cambia totalmente la forma de hacer teatro en España y por lo tanto es, además de autor, es un teórico del teatro y un innovador en la forma de hacer teatro. Está considerado como el creador de teatro nacional español y una figura absolutamente clave en el siglo de oro. Su capacidad de producción fue tan extraordinaria que se le llamó el Fénix de los Ingenios y influyó en muchísimas generaciones de dramaturgos posteriores como Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Su obra aún es representada en escenarios contemporáneos tanto en España como en América Latina. Es un autor que se sigue representando, es un autor que se sigue leyendo en institutos, universidades, etc. Y es un autor absolutamente fundamental en la historia de la literatura española. Número 3, Federico García Lorca. Lorca nace en 1898 y muere en 1936 cuando se inicia la Guerra Civil Española. Es probablemente la figura central de la generación de 27 y uno de los autores más estudiados del siglo XX. Es autor de obras esenciales como La Casa de Bernarda Alba, Yerma o El Pomario, Romancero Gitano o Poeta en Nueva York. Lorca se lee muchísimo. O sea, Lorca tiene una actualidad absolutamente brutal. Se lee en muchísimos institutos, se lee en muchísimas universidades. Ha sido traducido a más de 50 idiomas. Cada año hay tesis doctorales, estudios, trabajos de investigación de Lorca, de la obra de Lorca. Es un autor que ha tenido un impacto cultural absolutamente brutal y a pesar de su temprana muerte, su obra ha perdurado como símbolo de la libertad y de la sensibilidad estética. Lorca se hace universal con esa muerte trágica al inicio de la Guerra Civil y se convierte en símbolo de la represión intelectual. Es probablemente el autor español más representado en teatro internacional contemporáneo y es un icono absolutamente fundamental de la cultura española. Por lo tanto, es, sin lugar a dudas, uno de los mejores escritores españoles. Estoy totalmente convencido de que si hubiera vivido más tiempo, sin lugar a dudas, habría ganado el Premio Nobel de Literatura porque su obra realmente lo merecía. Número 2, para sorpresa de muchos, Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 y 1616. Es autor de la célebre Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. El Quijote ha sido traducido a más de 140 idiomas y solamente ha sido superada por la Biblia o El Principito. Su obra cambió el rumbo de la narrativa occidental incorporando humor, crítica social y metaliteratura. También publicó las novelas ejemplares o La Galatea. Cervantes, ¿qué puedo decir? Es el autor español más icónico. El Instituto Español de Lengua en el extranjero es el Instituto Cervantes. El premio español literario más importante es el Premio Cervantes y Cervantes es probablemente el escritor español más influyente de la historia. Pero, bajo mi punto de vista, no es el mejor escritor español de la historia. Y el escritor mejor español de todos los tiempos, bajo mi punto de vista, es número 1
Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nace en 1843 y muere en 1920. Para mí, y esta lista es personal, para mí es mejor escritor que Cervantes y es su verdadero heredero y superador. No somos tampoco conscientes del volumen de la obra de Galdós. Galdós es autor de más de 90 libros. 90 libros. Tiene muchísimas obras de teatro y tiene su monumental Episodios Nacionales, que son 46 novelas. Retrató con maestría la vida política, social y cotidiana de la España del siglo XIX. Es autor también de la obra maestra Fortunata de Jacinta, que es una de las mejores novelas españolas de todos los tiempos. Fue nominado al Premio Nobel en varias ocasiones, aunque nunca lo ganó, pero sin lugar a dudas lo merecía. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y sigue siendo objeto de estudios literarios, se sigue leyendo en institutos, universidades, sigue siendo lectura obligatoria en muchísimos institutos, en selectividad, en la universidad. Es un autor inmensamente influyente. Galdós es, para mí, mejor que Cervantes, no más influyente, pero sí mejor, porque su obra, primero, es más grande, o sea, escribió mucho más que Cervantes, y creo que la calidad de su obra es, bajo mi punto de vista, superior a la de Cervantes. No en influencia histórica, pero sin calidad literaria. Y por eso, bajo mi punto de vista, Benito Pérez Galdós es el mejor escritor español de todos los tiempos. Espero que esta lista te haya gustado. Déjame un comentario aquí abajo si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Sé que puede ser polémica esta lista. Me comprometo a responder a todos los comentarios. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbeme a contacto@letraminúscula.com. Suscríbete a este canal, visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.